Benvenuti a Casa Sport y bienvenidos a un nuevo video del canal. Damas y caballeros, como pueden leer en el título del video, en la miniatura, tenemos las predicciones de la Serie A temporada 2020-2021. Como es tradición en Casa Deportes, cubrimos las 4 más grandes ligas del fútbol a nivel mundial. Ya hablamos aquí en el canal de la Liga, ya hablamos de la Premier League y ahora hablamos de la Serie A, del calcio italiano, y hay mucho que discutir esta temporada. Las grandes preguntas que se tienen que responder cada año y que juntos las vamos a responder con mi análisis, con mis predicciones. Vamos a ordenar del equipo 20 al primero. En la sección de comentarios yo quiero leer tu análisis, quiero leer tus predicciones, que coloques del 20 al primero, los primeros 10 o solo los descensos, Europa, el campeón, como quieras hacerlo. Y también las dinámicas que también hacemos del campeón, el jugador revelación, el equipo decepción, el entrenador, mejor jugador. Todo eso aquí en Casa Deporte. Por supuesto, también a través de mis redes sociales enlistadas en la descripción del video, donde ahí comparto la plantilla de la tabla, etcétera, etcétera. Sin más preámbulos, sin más que decir, oggi parliamo del calcio italiano, ma il mio italiano è un po' oxidato. Y para hablar del calcio, tenemos que preparar, por supuesto, el gráfico y tenemos que invitar a mis amigos de Soy Calcio para hablar de mi posición número 20, la Spezia. Pues tenemos muchísimas ganas de ver a Lo Spezia, porque esto hay que destacarlo. Lo Spezia se llama así el equipo, nos lo han dicho así al menos desde la ciudad. La ciudad se llama La Spezia, pero el equipo se le dice Lo Spezia. Y es un conjunto que debuta este año en Serie A, que ha subido tras los playoffs, con un magnífico entrenador como es Vincenzo Italiano. Y que es que, a ver, parte como la Cenicienta, sí, pero hay muchas ganas de ver a este equipo. Exactamente, es un entrenador que está muy interesado en el fútbol español, que intenta ese juego de posición, ese juego de toque. Es verdad que es algo complicado en el fútbol italiano, pero luego es verdad que ha resaltado sobre todo su centro del campo, que podemos incluso llegar a verlo reforzado por Lucien Agumé, futbolista del Inter, que además promete un montón, el francés. Y luego hemos visto en portería un importante Escufet, que al final hemos visto cambiar por Zoet, pero es verdad que también tiene piezas clave. Muy importante la baja de Ensola, que al final se ha acabado marchando, pero es verdad que Jesse es un jugador importante. Sí, Maggiore, Ricci en el centro del campo. Habrá que estar muy pendientes del equipo de Liguria. La primera temporada en la historia de Spezia, pero vamos a mandarlos de vuelta a la segunda división, a pesar de que trajeron a Jacopo Sala y también acaban de traer del Hajduk Split a Adrian Ismaili. Lo reportamos en MDF justo después de que grabé ese MDF. Estoy grabando las predicciones de la Serie A, pero no los veo lo suficientemente preparados para sobrevivir más de una temporada aquí en la primera división, a la Serie B. Hablemos de Udinese, damas y caballeros. Sí, estoy colocando a Udinese en la penúltima posición. Después de que le llegó Luca Gotti, ayudó un poco a este equipo a enderezar las cosas y permanecer una temporada más en Italia. No creo que puedan permanecer una temporada más porque han tenido y han sufrido bajas muy importantes, comenzando con el señor Fofana, que se fue a la Liga, y por supuesto, al momento de la grabación del video no se ha sellado aún, pero parece que ya es cuestión de minutos, de días, de horas para que Rodrigo de Paul se vaya de Udinese, dejando así como el jugador clave a Juan Musso. Y mira que también Juan Musso no tarda en irse, y es como la predicción que estoy haciendo, que a media temporada van a estar de último, despiden a Gotti, a lo mejor traen algún otro entrenador que intenta, pero van a seguir los pasos del Watford, mismos dueños por supuesto, y van a ir a la segunda división, aunque duela, un equipo histórico que ha estado ahí luchando en Italia todos estos años. Recordar a Di Natale, por supuesto, lo que hicieron esta temporada, las últimas temporadas, mejor dicho, de Paul, Fofana, Mandrágora, Lasaña, que también es uno de los que parece que se irán, Musso recién llegado, pero no le puedo augurar mucho más a este Udinese, que parece que es un accidente de tráfico esperando a ocurrir. Para hablarnos del Crotone en su tercera temporada de Serie A, volvemos a traer a Soy Calcio. El Crotone de Giovanni Stroppa fue el segundo equipo que subió directamente la temporada pasada tras el Benevento de Inzaghi, y es cierto que lo va a pasar mal este año para mantenerse. Es un equipo asentado en el 3-5-2 con dos jugadores clave como son Simi, que fue el capocannoniere la temporada pasada de la Serie B con 20 goles, y Junior Messias, un futbolista brasileño con una historia fantástica, repartía electrodomésticos hace 5 años, pues ahora deslumbrando en los campos del fútbol italiano, pero va a ser fundamental con qué se refuerza. Sí, porque en el centro de defensa ha llegado Lisandro Magallán, cedido, que además es un jugador que va a ser importante. Marrone ya se han hecho con él directamente ya traspasado, que era un jugador que había sido importante. Pero además en el centro del campo hemos visto un fichaje de un Chigarini, que en el Cagliari había sido muy importante, trascendental, un exquisito toque de balón que van a necesitar para un equipo que al final yo creo que va a tirar por el panorama defensivo. A ver cómo nos sale también el fichaje de Luis Rojas,
un chico chileno que llega desde la U de Chile, de la que nos han hablado muy bien, y nombres como el de Eduardo Enrique, que llega desde el Sporting Clube de Portugal. Vamos a ver si Nwankwo Simi puede replicar lo hecho la temporada pasada y anotar goles a diestra y siniestra, pero no pueden salvarse el descenso en esta predicción. Entonces mis 3 equipos descendidos son Spezia, Udinese y Crotone. Si pudiéramos hacer una comparación entre un equipo inglés y un equipo italiano, si me permiten hacer, y no se estén de acuerdo conmigo, creo que Newcastle y Genoa son los que haría. Son 2 equipos históricos en sus respectivos países y cuyo dueño, Preziosi, ha dicho en reiteradas ocasiones: voy a vender al equipo, voy a vender al equipo, voy a vender al equipo, y tienen en total incertidumbre a sus respectivos equipos. Así que tenemos una temporada más del Genoa con una renovación total, con nuevos nombres, con nueva imagen, pero que parece que los va a tener nuevamente luchando por el no descenso. Creo que la librarán por cosa de nada. Rolando Marán es un entrenador que se caracteriza en su último estadía con el Cagliari, sobre todo a jugar al contragolpe. Creo que va a ser muy importante que fichajes que fueron en su momento tan importantes como el de Stefano Sturaro se conviertan en referentes de este Genoa y puedan ayudar a reconstruir y a mantener en esta primera división este equipo, que repito, bastante complicado, literalmente solo porque creo que los 3 equipos que coloco debajo de ellos están en peores situaciones, tal vez más por el tema económico, el tema deportivo, pero sí acá en Genoa se junta lo económico, lo deportivo, lo institucional. Madre mía, a ver cómo le hace el Genoa esta temporada. Hablemos del Parma de Fabio Liverani, que ha dicho que necesita tener obviamente la paciencia de una directiva para poder traer su visión y su modelo a un equipo como este Parma. Yo creo que la va a pasar bastante mal, además porque tal vez el que debería aparecer como jugador clave, pero más por su ausencia es Dejan Kulusevski, que sabemos que se fue para la vecchia señora del calcio, y ahora el Parma realmente tendrá que depender de un Gervinho, que sabemos que ya es un veterano de 1000 batallas, pero con pocas más herramientas que tiene este equipo para poder de verdad argumentar estar más arriba en la tabla. Yo creo que también el Parma, uno de los grandes candidatos está esta posición. Creo que seguimos hablando de una pelea de 2-3 puntos para el no descenso, esperando que Liverani pueda mantener al Parma en la primera división, que sabemos que es un equipo que ha atravesado por muchísimas cosas en los últimos años, pero creo que al menos a corto plazo lo que se le augura es seguir peleando por el no descenso. En la siguiente posición hablemos de la Sampdoria de Claudio Ranieri, que vaya, ¿quién hubiera dicho hace algunos años, cuando hacía campeón al Leicester City, que estaría dirigiendo nuevamente en Italia un equipo como la Sampdoria, que también sabemos que en cuestiones institucionales es todo un temita este equipo, que sabemos la temporada pasada tuvieron que despedir a Eusebio Di Francesco, quien desesperaba un poco más de Di Francesco, hay que decirlo, con este equipo. Las herramientas que va a tener Claudio Ranieri bien interesantes, sobre todo destacar, no descartar, digo, se lo llegan a vender, si lo descartamos, pero destacamos a Jakub Janko, que va a ser muy importante, quien está en su momento Udinese, otra de las ventas que hace Udinese, para que lidere a este equipo como el gran referente, y por supuesto también alguien como Fabio Quagliarella, que sabemos que ya está cada vez más cercano a su última temporada. No me sorprendería que esta fuera su última temporada, y necesita seguir siendo ese referente en ataque, ese hombre que te represente goles, que si bien la temporada pasada no fue la 2018-2019 en la que fue capo cañonero y rompiendo a diestra y siniestra, el señor Fabio Quagliarella va a depender muchísimo de esa asociación con Jakub Janko. Y también quiero destacar la llegada del Nordsjælland de un jugador que hace Mikkel Damsgaard. Atención con este muchacho, un jugador que puede jugar como centrocampista, que puede ser ubicado como extremo, inclusive como un mediapunta. Vamos a ver cómo se desarrolla Damsgaard y se convierte en una de las ventas de Sampdoria, que lo estoy colocando aquí ya en la mediocridad de media tabla hacia abajo, sin tal vez sufrir demasiado, pero que desarrolla jugadores como Janko, como el señor Damsgaard, para en su momento venderlos en 1 o 2 temporadas. Toca hablar del Benevento, el campeón de la segunda división en Italia y con 20 puntos de diferencia y de colchón, el señor Filippo Inzaghi. Tendremos el derbi de los Inzaghi en Italia. Es la segunda estadía del Benevento en Serie A después de hace no más de 2 temporadas, si no mal recuerdo, que estuvo el Benevento, y ahora se están armando para quedarse y consolidarse como un equipo por lo menos de media tabla hacia abajo, justamente en donde los coloco. Pues el Benevento del Pippo Inzaghi fue sin duda el absoluto dominador la temporada pasada de la Serie B, ganó con más de 20 puntos de ventaja al campeonato, subió con bastantes jornadas de antelación, no tuvo rival y fue indudablemente el mejor equipo del Calcio de Plata, e intentará mantener esa base de jugadores veteranos que le sirvió para dominar en Serie B. Ahora en Serie A, un bloque defensivamente muy sólido y luego con jugadores arriba que pueden marcar la diferencia. Al tener equipo tan consagrado y una base y una plantilla muy hecha, hemos visto que ha tocado diferentes posiciones. Hemos visto a Kamil Glik
que ganó la Liga con el Mónaco en su momento, reforzar la defensa, y sobre todo en la parte de arriba faltaban nombres, faltaba gente que tuviera sobre todo categoría para jugar en Serie A, y lo ha acabado haciendo con Caprari y con Lapadula. Además ha dado experiencia dentro del campo con Jonita del Caprari. Y proveniente del Genoa también veremos si el señor Lapadula nos puede mostrar aquello que nos mostró hace ya algunos años el señor Gianluca Lapadula para mantener a las Brujas por primera vez en su historia por 2 temporadas consecutivas en Italia. Yo creo que así será. Hablemos del Genoa de Sinisa Mihajlovic, que sabemos que ha atravesado una situación de salud bastante delicada, pero que ha estado luchando, y que esto representa básicamente esa lucha de este equipo de sobrevivir contra la enfermedad que tiene el equipo de perder esos jugadores que, por ejemplo, el jugador clave por su brillo, por lo que puede hacer una ausencia si lo llegan a pescar en el mercado de fichajes de invierno, este mismo mercado, es el señor Riccardo Orsolini, con esa zurda privilegiada que tiene. También el hecho de que no esté Musa Barrow del Atalanta, que obviamente con Orsolini va a estar creando, va a estar haciendo ese desequilibrio. Un Musa Barrow que llegó en enero y que también han construido el ataque en torno al jugador de Gambia. Y muchísimo ojo también a la llegada de una joven promesa escocesa, bastante extraño, lo sé, pero aquí lo tienen, al señor Aaron Hickey, a quien estaremos siguiendo muy de cerca con este equipo, que le auguro ya a partir de este momento en la tabla esa mediocridad de no estar peleando tan de cerca por el descenso, pero creo que sí, sin poder soñar por esos puestos de Europa, al menos construyendo un poco y de poco a poco el señor Sinisa Mihajlovic. Hablemos del Hellas Verona del señor Ivan Juric, que debo decir que esta es una de las posiciones que estaba considerando fuertemente colocar un poco más abajo, pero haciendo el contraste de los calendarios de los jugadores en general y el estilo de juego, lo que propone el Hellas Verona de Ivan Juric, lo termino colocando aquí porque creo que no van a repetir evidentemente la temporada pasada, pero creo que sí al menos para lo suficientemente estable para estar en esta posición que los coloco. Pero eso sí, las bajas que sufre el Hellas Verona son sumamente importantes, sobre todo atrás, porque sabemos que Rachmani se va para el Napoli y sabemos que Marash Kumbula, al menos al momento de la grabación del video, saldrá a la Roma, y si no es a la Roma es al Napoli, más que al Napoli, perdón, eso fue Rachmani, es al Inter de Milán o al Lazio, pero todo parece indicar que a la Loba, y perder a uno de los mejores centrales del calcio italiano es un duro golpe. Lo habría colocado como el jugador clave a Marash Kumbula, pero será Davide Faraoni, que tiene toda esa experiencia, todo ese conocimiento y por supuesto entiende muy bien el estilo de Ivan Juric, lo suficiente con el resto de los jugadores para poder mantenerse en esta posición. Y repito, ya en esta situación de comodidad de la media tabla hacia abajo, que algunos dicen que la mediocridad es lo peor que puedes estar porque no estás lo suficientemente mal para reconstruir, para rectificar, o no estás lo suficientemente bien para solamente seguir construyendo sobre ese éxito. Veremos qué tan bien lo hace el Hellas Verona, que sin duda alguna fue la gran sorpresa de la temporada pasada, o una de las grandes sorpresas, si lo podemos decir así. En el puesto 11, el Torino, Marco Giampaolo, después de su bastante fracasada aventura con el Milan, lo cual se le auguraba muchísimas cosas. Urbano Cairo llama a la puerta y le da un proyecto bien interesante con el Torino, que creo que aún falta consolidarse, pero creo que con alguien como Marco Giampaolo, Carlos, sigues confiando en Marco Giampaolo, pues lo que nos demostró en la Sampdoria creo que es lo mejor que puede tener como antecedentes. Y lo del Milan, sabemos que es un caos también el Milan de manera institucional, y hablaremos del Milan por supuesto, pero los jugadores lo tienen. Por ejemplo, en el mercado de fichajes, que llega alguien como Carlo Linetti, que me parece un jugador fascinante y que va a ayudar muchísimo en el centro del campo, y una de las bajas por supuesto bastante sensibles de la Sampdoria y por las que lo coloco un poco abajo. En la central tienes a un líder como Armando Izzo, que lo han logrado retener y que construyen a su alrededor, y parece que también retienen al Lianco, al brasileño, y repito, Carlo Linetti, y parece, al menos en la ventana de transferencias, que podrían hacerse los servicios de Lucas Torreira, reencontrar al uruguayo con Giampaolo, para lo que podría ser un centro del campo sumamente interesante. Y además adelante alguien como Andrea Belotti, que sabemos que ya después de algunos años de esa temporada en la que rompe y en la que se hablaba de hasta 100 millones de euros para hacerse de sus servicios, se ha consolidado como un delantero élite, al menos en Italia, y si puedes seguir trabajando con él, creo que tienes todas las herramientas para, tal vez no esta temporada que los coloco 11, sino la que viene, estar contendiendo seriamente por volver a Europa League. Creo que es un proyecto muy lindo para otorgarle a Marco Giampaolo, y estaré siguiendo muy de cerca, y tiene los jugadores para hacerlo. Y en la siguiente posición creo que hay jugadores, pero el proyecto no es tan lindo, y aún así los coloco una posición arriba. Hablemos de la Fiorentina de Giuseppe Iachini. Justamente la estadía, la permanencia, la continuidad de Iachini es lo que me baja todo el ánimo con este equipo, que nombres tiene y de sobra, desde la portería con un Dragowski, tremendo portero polaco, hasta la central con alguien como Nikola Milenkovic, que creo que es uno de los mejores que puedes encontrar en Italia. El centro del campo ni se diga, con la llegada de Amrabat, con la estadía de Castro
Immobile por lo menos, y por supuesto la estadía de alguien como Federico Chiesa, uno de los mejores jugadores en Italia, pero repito que todos estos nombres que he mencionado anteriormente creo que sumamente desaprovechados por alguien como Giacchini, que es un entrenador sumamente defensivo. No me sorprendería, que sabemos que hay rumores que vinculan a Federico Chiesa con equipos como el Milan, que quieren pescarle, y más de algún otro equipo querrá a Chiesa. Son factores que me hacen pensar que esta Fiorentina tiene mucho potencial, pero que no va a alcanzar su techo con un entrenador como Giacchini. La gran pregunta sería quién podría hacer ese recambio. No creo que lo despidan en plena temporada, porque les estoy augurando, con esos jugadores que tienes no puedes hacer las cosas tan mal, tendrías que ser un completo desastre como entrenador. Es un equipo lleno de talento y del muy emocionante, pero creo que literalmente el centro de la tabla es la mejor forma o la mejor posición que podría describir a esta Fiorentina. A diferencia del Cagliari de Eusebio Di Francesco, madre mía, Eusebio Di Francesco va a dirigir a toda la Serie A de aquí a 5 años. Tenemos a un entrenador que, fuera de lo que le ha ido mal en Roma, lo que le ha ido mal en su etapa en Sampdoria, creo que con el Cagliari encuentra además un equipo de trabajo sumamente interesante y emocionante, que a pesar de que si Nainggolan no está todo parece indicar que no va a estar Radja Nainggolan, si tienes a gente como Naitan Nandez, que creo que es un mediocampista que tuvo un breakthrough esta temporada en Italia, tuvo un rompimiento veramente interesante, y con Naitan Nandez puedes construir, pero además no es lo único que tienes con este Cagliari. En el eje del ataque, gente como Simeone, gente como Joao Pedro, que son, sobre todo Joao Pedro es un sinónimo de goles para este equipo, Razvan Marin, que llegó del Ajax en el mercado de fichajes. El talento lo tiene el Cagliari, y tiene el talento en el banquillo con Eusebio Di Francesco para al menos estar ya comenzando a contender por esos puestos de Europa League. Creo que va a faltar cosa de nada. También quiero ver una temporada más de Gastón Pereiro en este equipo, el uruguayo, con toda esa magia que tiene en los pies, pero no creo que les alcance para Europa League. Ahora viene el puesto tal vez el más controversial en la lista, damas y caballeros. En el puesto número 8, el Milan de Stefano Pioli. Ya la temporada pasada yo los colocaba en puestos de Champions League, pero he aprendido mucho en un año, desde el análisis, desde el cómo intentar interpretar por lo menos el fútbol, desde la situación que sucede en el rectángulo verde hasta la directiva. Creo que en cuanto a nombres, al Milan no se le puede reclamar mucho. Tiene talento al tal vez mejor portero italiano del momento, en Gianluigi Donnarumma, y del futuro, sin duda alguna, a un central en el que puedes confiar todo un proyecto como es el Milan, como lo es el señor Alessio Romagnoli, por supuesto. El centro del campo también plagado de talentos, buenos movimientos en la ventana de transferencias, la estadía de Rebic, Zlatan Ibrahimovic renovando una temporada más, la cesión de Brahim, por supuesto el fichaje de Sandro Tonali, que es una apuesta sobre la mesa, además arrebatándoselo al rival del Inter de Milán. Todo eso le auguro buenas cosas, y además un Stefano Pioli que lo hizo fantástico volviendo del parón. Pero creo que Stefano Pioli, los antecedentes que nos ha dejado en los que sus equipos simplemente no terminan de dar la talla, creo que son tantos estos antecedentes con Fiorentina, etcétera, que es un entrenador en el que yo personalmente no le puedo confiar este proyecto, no le puedo confiar a estos jugadores. Y haciendo también la revisión del calendario y de los rivales que coloco arriba de él, yo auguro una temporada en la que van a estar navegando por la mediocridad, e inclusive viendo cómo se ha manejado y gestionado el Milan en las últimas temporadas, no me sorprendería que en enero o en febrero, o inclusive antes, en un diciembre, estemos hablando de un Stefano Pioli destituido. Yo creo que se dejó pasar una oportunidad gigantesca en todo un proyecto con Ralf Rangnick, que él, a diferencia de Pioli, nos ha dado esos antecedentes de construir a corto, mediano y largo plazo, y con un Stefano Pioli que a mí me parece, para resumir todo esto, un parche. Y yo no voy a confiar en un parche como es Stefano Pioli para colocarlo en puestos europeos, cuando arriba de este Milan, a pesar de que tal vez en cuanto a plantilla no sea mejor que el Milan, por ejemplo, en la siguiente posición, creo que sí en cuanto a proyecto, proyección, jugadores en mayor y menor medida, ya hablaremos, sobre todo ya sabrás quién viene seguramente, pero sí, al Milan simplemente no puedo confiar en ellos, una vez que ya confié en ellos en las predicciones pasadas, y ahora más bien prefiero que me sorprendan a que me decepcionen. Porque tenemos que hablar del Sassuolo de Roberto De Zerbi en la séptima posición, que tiene un grupo de trabajo fantástico. Me encanta este Sassuolo, con nombres como Domenico Berardi, el jugador que en cada mercado se ha vinculado
prestado a X o Y equipo, se ha terminado de establecer en este equipo y ojalá y se quede mucho más tiempo, con un Jeremy Boga que parecía que regresaba al Chelsea, la opción de recompra, al final se queda uno de los mejores dribladores en la Serie A para hacer ese emparejamiento ofensivo con el señor Berardi y con alguien como Caputo. ¡Qué delantero es este monstruo! Con una historia fantástica. Por cierto, vayan a revisar el video de Soy Calcio justamente para conocer la historia de Caputo. En el centro del campo, un Locatelli que fue sacado justamente de este Milan y ha trabajado con este Sassuolo para convertirse en un jugador importante. Y si bien el mejor acierto o lo mejor que les pudo suceder a este mercado de fichajes fue justamente no perder estos elementos, sumar a gente como Kana y Han para la central y repito, un De Zerbi que tiene un estilo fantástico, fascinante. Si te gusta la Atalanta te va a gustar esta Sassuolo. Creo que tiene todos esos argumentos y herramientas para estar disputando y discutiendo esos puestos de Europa League. Es un equipo con el que me puedo emocionar un poco más. Y ahora sí, haciendo el vínculo con el siguiente equipo, les digo que, el Sassuolo lo quería colocar séptimo, pero estaba pensando en dónde colocaría al Milan y a la Roma, que es la siguiente posición. Al final me decanto Milan 8 y la Roma 6. Tal vez debería ser al revés, déjamelo saber en la sección de comentarios, pero voy a intentar explicar por qué creo que la Roma terminará sexto. La Roma sufrió lo peor que les pudo haber sucedido. Previo a una temporada, en pleno mercado de fichajes, el virus FIFA atacó y su mejor jugador, pero por calle de lejos, está lesionado media temporada. No pueden contar con Zaniolo. El único fichaje que han hecho hasta ahora es la llegada de Pedro a coste cero. Sí, todo parece indicar que Smalling se quedaría, que llegaría además alguien como Marash Kumbula para reforzar ese central, que podría ser uno de los mejores fichajes en el fútbol italiano. Jordan Veretout en el centro del campo, Pellegrini también para ver si puede al menos comenzar a ser un poco más consistente, ver si Justin Kluivert termina de explotar, si queda Cengiz Under, pero ojo a ese si se queda, porque también al momento de la grabación del video todo parece indicar que saldrá Edin Dzeko, sabemos que también se fue Kolarov. El equipo en esencia se ve disminuido, se ve golpeado, se ve afectado por toda la situación que atraviesa, pero creo que a pesar de todo esto, creo que el señor Fonseca tiene un equipo de trabajo con el que le bastará para al menos estar argumentando por esta sexta, séptima u octava posición, que era donde estaba, sobre todo con estos tres equipos ahí deambulando, y confío mucho más en Paulo Fonseca y en la solidez de su esquema que en alguien como Pioli. Repito, y De Zerbi, tal vez de los tres entrenadores el que más me gusta, pero creo que tiene al final, y a pesar de todos estos problemas, y además también esperando la llegada de Arkadiusz Milik, tiene mejor plantel que el Sassuolo, la Roma, tal vez no que el Milan, tiene más entrenador que el Milan, la Roma, y tiene más proyecto el Sassuolo que estos dos. No sé si estén de acuerdo con mi forma de pensar. Pero hablando de mejor entrenador, mejor proyecto, mejores jugadores, la Lazio en la quinta posición. Roma, Lazio en estas posiciones. Tal vez debía haber dejado esa separación al menos en cuanto a Cábala o algo por el estilo. Una temporada más de Inzaghi que se convierte ya en el entrenador de todos los 20 equipos que están ahora mismo, el que más tiempo lleva al mando de su proyecto. Ya son 5 temporadas con esta para Inzaghi. Sí, 5 temporadas y es el entrenador con más vigencia en esta serie, madre mía. Pero qué decir de este proyecto que de pies a cabeza es fascinante. En la portería un Stracocha que necesita volver a esa mejor versión y no a esa inconsistencia que nos ha mostrado, protegido de centrales como uno de los mejores en Italia, como lo es Luis Felipe, y al final del día parece que se va a quedar después de haber estado vinculado a media Europa. Digo, todo puede suceder en el mercado de fichajes. En el centro del campo otro, ¿no? Sergei Milinkovic-Savic, que se vinculaba por aquí, por allá y por todas partes, pero al final se permanece en este equipo. Me hubiera gustado ver una mejora al menos un poco más notable por los carriles, que es muy importante para el juego de Inzaghi, por supuesto. En donde mejoraron fue adelante, porque se queda Correa, está todavía el señor Caicedo, está por supuesto el nuevo y recién llegado, el señor, ¿verdad?, Muriqui, que llega desde el Fenerbahce, el kosovar, un fichaje muy interesante para esta Lazio, pero por supuesto el hombre clave y referencia por antonomasia, el señor Ciro Immobile, el capo Cañoneri la temporada pasada, que necesita replicar ese éxito, replicar esa importancia, ya sea de penal o en jugada abierta, por supuesto, pero que mantengan ese nivel es lo más importante. Creo que el equipo no empeora y no mejora realmente, creo que dan un paso hacia un costado realmente, pero retener esos nombres como Luis Felipe, como el señor Sergei Milinkovic-Savic y Ciro Immobile, por supuesto, en toda esta cambiadera que hay en la Serie A, creo que le es suficiente para estar en esta quinta posición, porque arriba creo que hay un equipo muy interesante en construcción. El Napoli de Gennaro Gattuso, que Gattuso con el tiempo me ha ido convenciendo. Me ha ido convenciendo porque tenía también esta visión de que creo que se adelantó muchísimo su etapa, al menos en el Milan, que creo que en el Milan también haciendo esa visión hacia atrás, creo que al menos les dio una identidad. Y este Napoli de a poco le está dando una identidad, está construyendo con ese desastre que hizo De Laurentiis con Maurizio Sarri, Carleto Ancelotti, la destitución de Sarri, la
la llegada de Ancelotti y ese rompimiento total directiva, director técnico. En la portería creo que tienes a uno de los porteros italianos con mayor potencial en Alex Meret y esa pelea con el señor David Ospina, pero creo que Meret a largo plazo es el que tendría que ganarse ese puesto de titular, reforzando su central. Sí, probablemente, y parece un hecho, que saldrá Kalidou Koulibaly, pero no viene su mejor temporada y Manolas tal vez encuentre en Rrahmani un mejor acompañante que lo pudo haber sido, lo que debió haber sido con Kalidou Koulibaly. En general el equipo luce bastante bien, se queda Fabián Ruiz, ya tiene una temporada más de Diego de May, por supuesto de Lobotka, para que trabajen junto a Gattuso, ver cómo sigue trabajando el Gif Elmas y todo este potencial y talento que tiene este muchacho, el hombre referencia del Napoli, de lo que es ser un Partenopei, como lo es Lorenzo Insigne. Sí, perdieron a Callejón, pero damas y caballeros, ganaron al fichaje más caro en la historia de este equipo, en Víctor Osimhen, llegado del Lille y que tiene que convertirse en ese referente ofensivo, en ese jugador que haga daño. Dries Mertens, que se convirtió en el máximo goleador en la historia del Napoli la temporada pasada. Y por supuesto esa pelea entre Politano, el Chucky Lozano por hacerse esa titularidad con el Napoli. En el momento de la grabación del video suena que está interesado Gattuso en hacerse los servicios de Gerard Deulofeu. Pero independientemente de eso, Lozano también aquí se tendría que convertir como en ese refuerzo que tal vez no funcionó la temporada pasada, pero ahora tiene todo este tiempo trabajando con Gattuso para al menos hacerse de un rol un poco más prominente en la plantilla, o si no seguramente lo que sería una salida en invierno, en una sesión o algo por el estilo. Pero este Napoli tiene las herramientas, tiene el entrenador y tiene los nombres para estar luchando por esta cuarta posición. Su problema realmente es que creo que hay 3 equipos que son claramente superiores a este Napoli en todos los sentidos. Tal vez en la situación actual con entrenador directiva no tanto. Hablemos de la tercera, segunda y primera posición, el podio. En la tercera posición, la Atalanta, que quería colocarlos más arriba. Les juro que quería colocarlos de segundo, pero creo que no les va a alcanzar para eso, a pesar que a diferencia de otros años, los fichajes que está haciendo ahora mismo Giampiero Gasperini, que hemos hablado de ellos, su temporada de ensueños, la pasada en Champions League y todo, la renovación del estadio y realmente retener a esas figuras importantes, la única salida tal vez frágil y ni tan frágil realmente como la de Timothy Castagne, repito, retener a lo más importante, la llegada de alguien como Cristian Romero, que creo que es un sí en mejorar la calidad inmediata del equipo. La llegada, o más bien antes de hablar de esa llegada, la estadía del Papu Gómez, que él dice yo me quiero quedar, Freuler se quiere quedar, Gosens se quiere quedar, todos quieren seguir trabajando con Giampiero Gasperini, que se mantenga esa esencia, que se mantenga este equipo, que se mantenga ese espíritu, y a todo esto, le sumas a alguien como Alexei Miranchuk, tal vez el talento más emocionante en la actualidad del fútbol ruso y que tiene todo para encajar perfectamente en el esquema de Giampiero Gasperini. No solo puedes emocionarte, de verdad es tal vez el fichaje que tanto se esperaba alguien como Alexei Miranchuk. Sí, no es un fichaje de 50 millones de euros, pero es de, aún así es un fichaje estilo, por supuesto, Gasperini hasta la Atalanta, que tal vez hace poco ruido, pero es uno de los mejores movimientos en esta ventana de transferencias y no puedo esperar por ver cómo encaja Alexei Miranchuk en este equipo. Es el fichaje que necesitaban. Suena que podrían ir por Vlasic, también del fútbol ruso, que sabemos su paso por el Everton, por supuesto. Hemos hablado aquí de él en el canal como lo hicimos con Miranchuk, pero creo que a falta de que se hagan más movimientos inclusive y si llegan algunos otros nombres como Kevin Lasagna o el mismo Vlasic, tal vez debería colocarlos más arriba, pero no lo haré. Porque, damas y caballeros, Carlos, este año, ¿a quién le das el título de la Serie A? En la segunda posición, la vecchia señora del calcio, la Juventus. Hablemos del por qué los coloco en segunda y estuve a nada de colocarlos en la tercera posición. Debo decir que hay ignorancia de mi parte en Andrea Pirlo como entrenador, que creo, como lo he dicho en otros casos, va a ser un caso de hit or miss. Va a ser un caso de o la rompen o simplemente tendremos una transición con Andrea Pirlo, que yo decía que Cristiano Ronaldo no estaba para estar ahora mismo viendo si está en transición o si tiene un equipo totalmente contendiente, porque la Juventus de la temporada pasada para mí es el peor equipo campeón que yo he visto como analista, que yo he visto como aficionado. Es el peor campeón de una liga. Y sí, Carlos, fue Maurizio Sarri. Yo creo que Sarri nos ha mostrado y tiene los antecedentes de un Napoli y un Chelsea y cómo trabajaba con la Juventus,
que no es un mal técnico, y creo que eran más las piezas con las que trabajaba con esta Juventus, un Danilo que no sé cómo se hizo un lugar en este equipo, un Alexandro que bajó muchísimo su nivel, un Wojciech Szczesny que también ha bajado su nivel y la pelea por la portería, ya quisieran tener a alguien como Donnarumma, un Matthijs de Ligt que no se terminó de acostumbrar, un Bonucci que no está en su mejor versión, un Chiellini que estuvo lesionado, un centro del campo que pasaron de tal vez tener el mejor centro del campo de muchísimos años en Italia, con Marquisio, Pirlo, Vidal, Pogba, a Ramsey, Rabiot, Matuidi, Khedira, jugadores que sí son muy buenos, pero no pueden ser el centro del campo de un equipo campeón y de un equipo como la Juventus. La llegada de Arthur creo que es bastante emocionante, que Paulo Dybala se quede, ¿no? Que tanto sonó su salida del mercado pasado y se convirtió junto a él las dos razones por las que esta Juventus salió campeón, y ya si llega Edin Dzeko en lugar del Pipa Higuaín, que literalmente es un hombre por hombre, y tal vez una incorporación como la de Dejan Kulusevski, que sí que es muy emocionante. Creo que a pesar de esto, creo que Pirlo no tiene esa experiencia de trabajo como director técnico y de gestor de una plantilla como esta, y a pesar de que siento aún así que los coloco al menos un puesto o tal vez hasta dos más arriba de los que tendrían que estar en cuanto a lo que es la plantilla al momento de la grabación del video, sobre todo, y mi argumento principal es que arriba de ellos creo que hay un mejor técnico, mucho más probado, y sí, una mejor plantilla, quitando a Dybala y a Cristiano Ronaldo. El campeón, el Inter de Milán de Antonio Conte. Si hay un momento, si hay una temporada para que se rompa esa hegemonía de los últimos años de la Juventus, es con este Inter de Milán, es con esta Juventus de Andrea Pirlo. Antonio Conte tiene un equipo lleno de potencial, con o sin las salidas de otros nombres, como la podría ser la salida de un Skriniar o la salida de Godín. Al final no son de los grandes referentes de este Inter de Milán. Sí lo ha sido un Stefan de Vrij y un Bastoni, que se ganó ese puesto. Si a Kolarov lo usa de central o no, si juega de carrilero, si llega alguien más de carrilero. Llegó a Kraf Hakimi, que es uno de los mejores fichajes que se pudo haber visto en esta entrada de transferencias. Si llega o no en N'Golo Kanté. De todas maneras, ya está Brozovic, ya está el señor Stefano Sensi, que al final se queda. Ya está Gagliardini, que creo que es uno de los que también podría salir. Está Christian Eriksen, le guste o no a Antonio Conte. Y por supuesto, antes de hablar de ese jugador clave, esa dupla del señor Lukaku, de Lautaro Martínez, que tiene todo el potencial. Lukaku, uno de los mejores 9 del mundo. Lautaro Martínez con todo ese potencial, y recuperar la mejor versión que no la vimos post cuarentena de Lautaro, esa que está tasada en 100 millones de euros. Y con un Alexis Sánchez que tiene toda esa historia de redención y de reivindicación con este equipo. Todo esto acompañado del que para mí es ahora mismo el talento más emocionante del fútbol italiano, como lo es Nicolo Varela, que al momento de la grabación del video parece que se lesionó, pero espero que no sea nada grave, no, si es un jugador clave, que esté en su mejor versión, que esté en su mejor nivel y que se convierta en ese referente, en ese creador, en ese jugador talentoso, diferente, talento generacional. Y todo esto conducido, la orquesta de Antonio Conte, que sí se va, si no se va, si le traen o no los jugadores, si queda o no campeón. Esta es tu temporada, Conte. Esta es tu temporada para quitarle al equipo que tú ayudaste a construir, a ese monstruo que tú ayudaste a crear, quitarle esas herramientas, quitarle ese título. Y por eso yo creo, y mi predicción es que el Inter de Milán será el campeón de la temporada 2020-2021. En la sección de comentarios, damas y caballeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con mi opinión, con mi comentario? ¿Crees que el Inter de Milán podrá arrebatarle a la Juventus? ¿Crees que pueda ser la Atalanta? ¿Algún otro equipo? ¿Crees que coloco demasiado bajo al Milan? ¿Qué opinas de los primeros puestos? ¿Crees que alguno de los equipos pueda sorprender, pueda decepcionar? Te leo en la sección de comentarios. Por supuesto, también te leo a través de mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, todas enlistadas en la descripción del video y a lo largo de la temporada en estas mismas redes sociales, aquí en Casa Deportes, siguiendo las mejores historias, los mejores acontecimientos, las noticias, los fichajes y mucho más aquí en Casa Deportes. La invitación a que te suscribas, que actives la campanita de notificación y que no olvides comer frutas y verduras, porque ahí nos salemos.